Vamos a viajar en un tren, el más rápido de Portugal. Este es nuestro Alfa Pendular. Parece el tren bala. Cuidado con el tren, cuidado con el tren. Allá viene uno. Nos quisimos tomar el tranvía acá con un grupo de turistas y resulta ser de que hay un paro de trabajadores de tranvía acá de Portugal. Vamos a entrar al McDonald's más lindo de todo el mundo, según mucha gente. Buen día, 6:30 de la mañana. ¿Nos estamos yendo a dónde? Nos estamos yendo a Oporto. 7 de la mañana sale el mío, el que dice Braga. Vamos a viajar en un tren o convoyo, como le dicen acá, Alfa, el más rápido de Portugal. Así que vamos. Estación Santa Apolonia de Lisboa. De acá salen los trenes que recorren la mayor parte del país. Tienen que venir hasta acá si se quieren ir hasta Braga, si se quieren ir hasta Oporto. Este es nuestro Alfa Pendular. Parece el tren bala. La recomendación es que se sienten del lado izquierdo. ¿Sí? Lado izquierdo. ¿Por qué? Porque después cuando llegamos a Oporto vamos a tener una mejor visual del puente de este lado. Anótenlo. Casi me pierdo. Si quieren irse al centro histórico de Porto, tienen que bajarse en Porto Campañá, que es esta estación. Y de acá hacen combinación en la línea 2, que es esta, a lo que es Porto São Bento. Así se llama. Tienen que ir hasta Porto São Bento. Y no pagan nuevamente. Con el mismo ticket que tienen, viajan. Llegó nuestro tren Porto São Bento. Bonita estación. Y esta estación es un punto turístico, porque miren la cantidad de turistas que hay sacando fotos. ¿Y por qué llaman la atención? Bueno, porque tiene miles y miles de azulejos. Esta estación es considerada una de las más bonitas de Portugal, ya que está decorada con más de 20.000 azulejos que representan hechos históricos importantes de Portugal. Oporto nos recibe con lluvia. Supuestamente para el mediodía ya va a parar de llover, así que les digo que acá está más frío, no solamente por la lluvia, sino porque también estamos más al norte. Lisboa está acá y Oporto queda en la parte norte, entonces estamos más cerca del polo norte, no sé, de esa parte del mundo. Cuanto más arriba te vayas, más frío es. Los balcones, miren cómo extienden las alfombras. El diseño y la arquitectura es completamente diferente a la de Lisboa, muy diferente. Acá lo idolatran a Cristiano Ronaldo como nosotros a Messi. Creo que debe ser la persona más conocida de Portugal mundialmente. Acá venden toda indumentaria de la selección de Portugal, del Benfica, del Porto, los equipos de fútbol de acá de Portugal. Vamos, Solcito, salí, Solcito, por favor, te lo pido. Este es un lugar que lo recomendaron en muchísimos videos que vi, que es el Mercado Ferreira Borges, uno de los más importantes lugares arquitectónicos de fierro, hecho en fierro de Porto. Camisetas de fútbol, Manchester, remeras de producción nacional, hecho en Portugal. Hermoso lugar, ¿eh? Muy bonita arquitectura, hecha de fierro. Tienen joyas, artesanías así en general. Bien bonito. Son cosas hechas de cuero también. Vamos a ingresar a la iglesia São Francisco. Según tengo entendido, es de las iglesias más bonitas de Oporto. Así que es una parada imperdible. Bonito, ¿eh? Después vamos a ir al río. Y después también vamos a ir al McDonald's más bonito de todo el mundo. Quédense, no se me vayan y suscríbanse a este canal. Precio de la entrada a la iglesia São Francisco, 11 euros. Bueno, no pude filmar dentro de la iglesia porque está prohibido filmar y sacar fotos, pero recontra vale la pena. Creo que es la iglesia más bonita que conocí en mi vida hasta ahora. Y lo bueno de no filmar y de sacar fotos es que podés contemplar mucho mejor el lugar. Les dejo igualmente algunas fotitos acá en alguna parte de la pantalla para que más o menos se den una idea de cómo es por dentro.
Estamos en el río Duero, el río más importante de Oporto, porque divide lo que es Oporto de este lado con lo que es Vila Nova de Gaia. Y es atravesado por 6 puentes por toda la ciudad de Oporto. Hay un barquito que te lleva por este río. Crucero 6 ponches, 6 puentes. Estos son los horarios: 10 de la mañana el primero, el último 18:30. El precio es de 20 euros y niños de 4 a 12 años 10 euros. Duración aproximada 50 minutos. ¿Sí? Te llevan por todo el río, pasás por los 6 puentes. Tienen un paso para peatones en la parte inferior y en la parte superior. Para los que tienen miedo a las alturas, les recomiendo este de abajo. Yo, como soy corajudo, me voy a subir al más alto, al que está bien arriba, para poder apreciar bien todo el río. Cuidado con el tren, cuidado con el tren. Allá viene uno. Valió la pena toda la subida. Si hay tanto de turistas ahora que estamos en invierno, no me quiero imaginar en verano. Debe explotar esta ciudad. Miren, acá cerca de la estación de trenes de São Bento, el Six Bridges, el tour de 6 puentes, está a 18 euros, más barato. Day River, 78 euros de un día. Pues hay paseos de un día, desde 27 euros, 2 días. Tuk Tuk, 25 euros. 50, ¿cuánto tiempo? 50 minutos de viaje en Tuk Tuk. Te llevan a Braga y a Guimarães. Tour de un día, 59 euros. Esos son los tours más importantes para hacer acá en Oporto. Homeless. Viviendo acá abajo. ¿Vieron que el açaí se volvió popular a nivel mundial? Miren, se vende açaí acá. En Europa, en Estados Unidos, es como que la gente está conociendo el açaí como el postre de Brasil y lo venden como algo nuevo, algo exótico, algo de afuera. Hay tranvía en Oporto, no hay tantas líneas como en Lisboa, pero sí hay. Esa es la parada del tranvía, justo al lado de la iglesia. Está a 6 reales el ticket. Bueno, nos quisimos tomar el tranvía acá con un grupo de turistas y resulta ser de que hay un paro de trabajadores de tranvía acá de Portugal. Esto yo ya lo sabía, es muy común acá en Portugal. De hecho, cuando vine en tren desde Lisboa hasta acá, dije por favor que no haya paro de trabajadores porque si no me quedo en bolas. Bueno, pues nos queríamos subir, nos dijeron no, hay paro, estamos de huelga. Llegamos a los jardines. Wow, miren qué hermosa cúpula de ahí. Jardines do Palacio de Cristal. ¿Por qué vale la pena venir a este lugar? Bueno, por las visuales. Miren qué hermosa visual del puente. Al igual que en Lisboa, está lleno de pavos reales. Vamos a subir. Uy. Es de solamente un acceso. Thank you. Thank you. Solamente una persona puede subir. Wow. Wow, qué hermosa visual. Vamos a entrar al McDonald's más lindo de todo el mundo, según mucha gente. Miren esta entrada. Está en pleno centro de Oporto. Es considerado uno de los McDonald's más bellos de todo el mundo, principalmente por su arquitectura Art Deco y por haber preservado la elegancia de un café histórico de los años 30, el Café Imperial.
Mañana me tengo que ir a Londres y la verdad es que no me quiero ir de Oporto, no quiero dejar esta ciudad porque me gustó mucho, me sentí muy conectado con la ciudad, no sé qué me pasó, pero me gustó mucho. Hoy me crucé un argentino que estaba en el jardín al que fuimos hoy a la mañana y me preguntó, ¿qué te gustó más, Lisboa u Oporto? Le dije Oporto, lógicamente, y me dijo, todos los argentinos a los que le pregunto me dicen lo mismo. No sé por qué, pero tiene otro encanto, otro movimiento, otra tranquilidad. Es una ciudad muy linda, realmente hay muchas cosas para hacer, no solamente acá en Oporto, sino que enfrente también en Vila Nova de Gaia, que no llegué a conocer, así que si vienen a Oporto, yo creo que mínimamente 3-4 días tienen que venirse. Otro lugar imperdible que no se pueden perder es la fuente de la Plaza da Ribeira, que queda enfrente al puente Don Luis I. Eso que ven ahí es la Torre de los Clérigos, la torre más alta de todo Oporto. Escuchen las campanas. ¿Escuchan? Y con la Torre de los Clérigos de fondo nos despedimos desde Oporto. Mañana será un nuevo día. Tengo que viajar a Londres, así que nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal. Chao.